Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El Consejo Nacional Electoral ha aprobado la fecha para la realización de la consulta popular y ha establecido esta fecha en el día domingo 21 de abril. ¿Cuándo comienza oficialmente este proceso y cuál es el cronograma aprobado? Bienvenido. Bueno, en realidad el proceso como proceso, buenos días, perdóneme, un saludo cordial a usted y a todos los que hacen su programa. El proceso como proceso ya inició, porque ya nosotros declaramos el inicio pues, de las actividades relacionadas para llevar adelante esta actividad, este proceso. Hoy precisamente vamos a sesionar para establecer también la aprobación de ciertas normativas reglamentarias respecto al mismo, pero ya el calendario está establecido, por eso es que se ha establecido una fecha, se ha establecido, por supuesto, hasta cuándo se cierra el registro electoral, se ha establecido el periodo de campaña y todos estos asuntos relacionados con esto. Por lo tanto, ya estamos embarcados en esta actividad. ¿Cuándo será la convocatoria oficial? Bueno, hoy lo tengo acá adelante, la convocatoria. Nosotros tenemos que aprobar el calendario electoral, esto lo vamos a hacer, ya lo hicimos. Aprobamos las directrices hoy día, jueves 15 de febrero, y ya corresponde hacer la convocatoria. ¿Cuándo se tendrían los resultados eventualmente? Bueno, este es un proceso complicado, y complicado en términos y por la experiencia de la última consulta popular. De las decisiones que se están discutiendo al interior del Consejo Nacional Electoral es, por ejemplo, una sola papeleta con todas las preguntas, actas individuales por papeletas, por pregunta, a efecto de que si en algún momento dado hay alguna situación que obligue, de acuerdo a la norma, revisar la votación específica de una pregunta, pues se hará esa revisión y no tengamos que abrir el paquete entero y revisar toda, si es que toda fuera una sola acta. Estos son temas operativos que estamos todavía en la discusión, pero que al fin del día pues tenemos que decidirlos ya en estas próximas horas. ¿Como otras consultas populares tendrán los anexos al anverso de la papeleta? Bueno, es la obligación. La norma establece claramente que por un lado usted tiene que tener las preguntas, pero por otro lado tiene que imprimir en las papeletas los anexos pertinentes para que las personas puedan en su momento leerlas y entenderlas. Es claro que las personas inmersas, ya sea porque apoyan o ya sea porque no apoyan, harán la campaña en el periodo que para el efecto se abre y obviamente se registren también respecto a hacer la promoción de lo que conviene entender por parte de la ciudadanía respecto a lo positivo o negativo de las preguntas. Porque también tenemos que pensar que las personas no llegan a leer en ese momento, ¿no? Pero la obligación es que sí, las papeletas tengan en el anverso las explicaciones o los respaldos pertinentes a cada una de las preguntas. Tenemos las 10 preguntas de consulta popular y referéndum, así como la pregunta aprobada en la Asamblea Nacional, que entiendo se aprovecha la fecha para consultar a la ciudadanía. No son temas fáciles. El Consejo Nacional Electoral está considerando pues, los procesos de difusión y de aclaración a los ciudadanos sobre las 11 inquietudes. Bueno, es nuestra obligación hacer una difusión, pero es claro también que quienes respaldan y se inscriban para el efecto son los que van a tener que hacer la difusión. Nosotros hacemos una presentación, por supuesto, pero muy esquemática, muy resumida, ¿verdad? Obviamente quienes están interesados en promover esto, pero que se inscriban, y esto es muy importante y quiero resaltar, esto no se trata de que cualquiera pueda salir al paso a hacer promoción electoral. El gobierno no podría, por ejemplo, entes afines al gobierno podrían inscribirse para el efecto organizaciones sociales, organizaciones políticas, de respaldar o de hacer campaña en contra. Pero son ellos los que en definitiva
hacen el grueso de la difusión. Nosotros hacemos resúmenes a través de los medios de tal manera que las personas puedan entender el alcance de las preguntas. No hay ahí un problema hasta lógico, señor vicepresidente, porque el gobierno es el proponente de las preguntas, de las 10 preguntas de consulta popular y referéndum. Les ha sometido al control específico de la Corte Constitucional y la Corte se ha dirigido al gobierno, el proponente. ¿Por qué no puede hacer campaña? Es la norma. Nosotros no imponemos la norma, nosotros acatamos las leyes como están escritas. El gobierno, y mire usted, en el caso de la consulta popular que impulsó el gobierno de Lasso, el gobierno como gobierno no podía hacer campaña. Organizaciones afines hicieron campaña a favor de las preguntas, así como organizaciones no afines hicieron la campaña en contra de las preguntas. Pero el gobierno como gobierno no puede utilizar sus recursos o los recursos suyos, míos, del pueblo ecuatoriano, en respaldar esta consulta. Es decir, de forma análoga a la consulta de febrero del año pasado, aquí tendrán que establecerse una serie de portavoces no afines, pero de alguna manera vinculados a las tesis del gobierno para sacar adelante el sí, por ponerlo en este modo. Es correcto, es correcto. Personas que consideran que las preguntas que están planteadas por el gobierno tienen una importancia para el desarrollo, progreso, la seguridad, etcétera, son organizaciones u organizaciones sociales, colectivos profesionales, partidos políticos podrán inscribirse, de tal manera que ellos hagan la promoción. Organizaciones, no personas naturales. No, no personas naturales, sino sería inacabable un proceso de esa naturaleza. Está determinado en el cronograma cuándo podrán inscribirse estas organizaciones. Pues sí, señor, así es. Inscripción de organizaciones sociales y políticas desde el miércoles 28 de febrero hasta el lunes 4 de marzo. Que tendrán además fondos estatales para hacer su, llamemos, campaña. Es correcto. Se determina un fondo máximo sobre la base de los habitantes, etcétera, pues está establecido en la ley. Y eso se reparte en función de las inscripciones para el sí o para el no. En el caso anterior, recuerdo yo que por el sí había muy pocas organizaciones y por el no había muchas más organizaciones. Por lo tanto, los recursos que se reparten en partes iguales por el sí y por el no, en algún momento dado, de acuerdo al número de inscritos, pues se puede alcanzar un poco más de estos para una de las posiciones. El tema económico resulta importante en esta época, señor vicepresidente. Usted ha podido expectar lo que sucede en el gobierno nacional. No ha podido ni siquiera pagar sueldos los 2 últimos meses, diciembre y enero. Pero para la consulta popular tendrá que poner los recursos que necesita el Consejo Nacional Electoral. Dicho de otra manera, tendrá que sacarse de donde sea. Así es, así es. Nosotros no estamos organizando un proceso de consulta popular porque el Consejo Nacional Electoral así lo desea. Nosotros somos operadores, carpinteros, estamos construyendo una consulta popular a solicitud del gobierno nacional. Por lo tanto, los recursos que se requieren, y para efecto ya se han hecho los contactos pertinentes, tendrán que ser provistos por el Estado ecuatoriano. ¿Y a cuánto asciende este proceso? El presupuesto que se ha estimado es 55 millones y medio, alrededor de 55 millones y medio de dólares. El Consejo Nacional Electoral en este tipo de procesos se convierte o se erige en la principal autoridad del Estado. En su momento, pues le tendrá que exigir al Ministerio de Finanzas cada desembolso que necesite. Es correcto. O está prevista la destitución del funcionario. Así es. La norma establece que nadie, y entiéndase la palabra nadie en la función pública, por supuesto, puede interferir en el desarrollo de un proceso electoral. Interferir en un proceso electoral podría interpretarse no proveer los recursos, por ejemplo. Y el Consejo Nacional Electoral podría llegar al extremo de que se interpreta esto, que también es cierto, y mejor es mencionarlo, no somos nosotros los que sancionamos. Nosotros, las infracciones electorales son sancionadas por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero la norma lo establece claro. Nadie puede interferir, y una persona que interfiera, si está en el servicio público, puede ser destituido.
Parte de este proceso electoral hasta el momento se está inscribiendo dentro del decreto de excepción, los decretos 110 y 111 por los cuales está viviendo la República. ¿Cuáles son las consideraciones que ha hecho el Consejo Nacional Electoral al respecto? Bien, nosotros organizamos procesos electorales dentro de las condiciones normales en las que se desarrolla. Me imagino que la pregunta, y perdóneme si interpreté mal, es dentro de las limitaciones de todo este estado de excepción, llevar adelante un proceso electoral puede tener algún nivel de complicación. Pero es claro que, por ejemplo, en lo que compete a nosotros, no ahora cuando estamos organizando el proceso, pero los toques de queda o los límites de tiempos para trabajar no nos afectarían mucho a, por ejemplo, ya el día del proceso propiamente dicho, cuando los chicos terminan muy tarde, el toque de queda no podría respetarse en cuanto a los tiempos, sería una complicación la movilización de los ciudadanos. Esas cosas se arreglan. Ya ha habido ocasiones anteriores en que se levantó un estado de excepción en las 48, 72 horas del proceso propiamente dicho para dar la Exclusivamente posibilidad de... para las votaciones, ¿no? Así es, así es, así es. Y el Consejo Nacional Electoral está quizá presupuestando que este estado de excepción que dura 60 días tenga una renovación. Entonces ahí sí Bueno, alcanzaría la fecha de las elecciones, ¿no? es posible, son asuntos sobre los cuales nosotros no tenemos competencia, más allá de que cuando de alguna manera tengamos que contactar y conversar con el Ejecutivo para efecto de conversar y ponernos de acuerdo sobre lo mejor, las mejores decisiones para efecto de no interferir en el desarrollo de la organización, no interferir en el proceso y darle las facilidades a los ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto, obviamente tenemos que convenir en cuáles son las soluciones. El Consejo Nacional Electoral la semana pasada también definió el cronograma de actividades de las elecciones presidenciales del año 2025, es decir, como que se cruzan, hay una intersección de los dos procesos. ¿Cómo solventará aquello? Bueno, no es problema en definitiva, son dos actividades totalmente diferentes. El declararnos en periodo electoral es parte de lo que determina la ley. Es el año antes de la elección que permite que nosotros, función electoral, podamos ir desarrollando, planificando, desarrollando y implementando todas las actividades pertinentes para llegar a esa fecha, entre las que, por ejemplo, periodos de cambio de domicilio, periodos periodos para ir contratando al personal pertinente, de tal manera que se van estableciendo, por ejemplo, las zonas electorales, cosas que las actividades propias a la carpintería de construir un proceso electoral. La norma establece claramente que es un año. El tema pasa porque estas consultas populares o referendos no están legisladas en ningún sitio más allá de simplemente los periodos, es decir, tanto para convocar, tanto para llevar adelante. Pero ya las actividades propias obligan a tomar ciertas decisiones a la función electoral que riñen un poco en sus plazos con lo que es un proceso electoral normal. Pero ya la experiencia nos ha permitido enfrentarnos a desafíos como estos y estamos preparados. 7 de la mañana con 34 minutos en Noticiero Sucesos dialogamos con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Señor vicepresidente, de las lecciones aprendidas de los últimos procesos electorales que han sido algunos, ¿no es cierto?, en periodos reducidos del tiempo, tenemos, por ejemplo, que hasta el momento hay preocupación ciudadana y de ciertos actores políticos por la intervención de alcaldes, prefectos, en suma, autoridades seccionales dentro de la campaña electoral. ¿Qué medidas tomaría frente a dos procesos electorales, tanto la consulta popular como la presidencial 2025, ante estos eventos? Lamentablemente el Código de la Democracia tiene vacíos enormes respecto a hechos como lo que usted está mencionando. Y yo creo que se ha perdido oportunidades importantes. Un año antes de una elección no se pueden hacer reformas al Código de la Democracia. Y no obstante aquello, los políticos, los asambleístas, todos aquellos que opinan sobre lo que deberíamos de hacer o deberíamos dejar de hacer, debieron haber trabajado para efecto de reformar el Código de la Democracia y endurecerlo, limpiarlo de algunos aspectos que son necesarios limpiarlo, pero también implementar normas. Hay aspectos que son de difícil
cumplimiento. Esto que usted está mencionando, por ejemplo, de autoridades que interfieren, no interfieren, pero que participan en actividades Toman subrepticiamente, partido de alguna manera. o partidos políticos, pero en el caso de partidos políticos es más, tenemos más control que las autoridades propiamente dicho. Y yo voy a decir algo, voy a repetir aquí algo que ya lo he dicho. Si el Código de la Democracia tiene vacíos legales, también tenemos que reconocer que hay vacíos éticos importantes en nuestras autoridades electas y en nuestros políticos. Ahora, vea usted que se han venido encima procesos electorales que aún si la Asamblea Nacional y sus componentes hubiesen querido hacer cambios en el Código de la Democracia, esto ha sido difícil, ¿no? Vea, el año pasado 3 elecciones, ahora tenemos una y se enmarca un proceso presidencial. Entonces, ¿a qué hora hacer esa reforma? Bueno, la norma establece que usted no puede hacer reformas antes de un año de una elección. Es decir, pudieron haberlo realizado mucho más grave cuando yo entiendo que hay en segunda las discusiones de algunas reformas que lamentablemente desde mi punto de vista no son suficientes, se ajustan mucho a los intereses de las organizaciones políticas o de los políticos propiamente dicho, pero no a transparentar y hacer más eficiente el código de la democracia y obviamente a mejorar el entorno de aplicación de las normas por parte del Consejo Nacional Electoral. Retornando sobre la consulta popular y referéndum, los partidos políticos, los movimientos que hasta al momento son reconocidos por el Consejo Nacional Electoral podrán actuar, podrán hacer campaña por el sí o por el no. Pues sí, señor, si se inscriben es correcto, así es. Ahora, ¿cuándo se tendría esa lista de los movimientos y partidos políticos? Hasta hace algunos días hubo una sanción sobre Sociedad Patriótica, se le impidió un año de participación, fue retirado de la matriz electoral el ex Alianza País. Entonces, ¿los partidos políticos están en firme como para su participación y eventual inscripción? Bueno, todos los partidos políticos que no tienen estas contingencias que usted acaba de mencionar pueden participar, ya sea apoyando o no apoyando en la consulta popular. Las organizaciones sociales también lo pueden hacer. Lo importante es que se ajusten a las normas, que presenten su solicitud de inscripción y para efecto de llevar adelante. Es claro que tratándose de una consulta de carácter nacional, se entiende que son las organizaciones de carácter nacional las que pueden llevar adelante promociones de este tipo, ya sea a favor o en contra. Pero eventualmente podrían organizarse movimientos ad hoc, es decir, para este tema de la consulta popular y sus 11 temáticas. ¿Puede una organización fundarse el día de hoy y pretender inscribirse en el Consejo Electoral? ¿Eso es correcto? ¿Eso sería legal? Le voy a dar mi opinión porque realmente no estoy preparado para una pregunta como esta, pero yo creo que no. Yo creo que son organizaciones sociales que están reconocidas, que tienen vigencia, que están en el espectro, llamemos así, de su legitimidad y las organizaciones políticas para efecto de trabajar en esto. Arquitecto Pita, se van a elegir más asambleístas para el año 2025. ¿Cuál va a ser el procedimiento que adopte el Consejo Nacional Electoral al respecto? Bueno, el que corresponde. Nosotros lo que hacemos es determinar, y ya se ha determinado preliminarmente, el incremento de los asambleístas por el incremento de los habitantes del país. Pero lo que nos corresponderá será nosotros simplemente exigir la inscripción de los nuevos, del nuevo número de asambleístas por provincia en lo que corresponda y obviamente también hacer los presupuestos pertinentes, preparar las papeletas que corresponden. Pero aquí no existe, en realidad, nosotros no somos, no tomamos decisiones más allá de lo que se requiere para darle la facilidad a las organizaciones políticas, obviamente a los políticos y a los candidatos para que ejerzan su actividad política y se puedan inscribir y participar en sus campañas. Para ir concluyendo, vicepresidente, y gracias por la entrevista. Usted ha visto la discusión que ha generado este viaje de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Atamaín, que incluso parece que puso en dificultades a las finanzas del propio Consejo Nacional Electoral. Hubo que mover ahí algunas partidas para poder financiar sus viáticos. La Comisión Anticorrupción ha propuesto una acción muy concreta de control ante este viaje. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, la señora Tamaín, o para ser más general, quien ejerce la presidencia del Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad administrativa y financiera de la institución. Nosotros como consejeros no tenemos injerencia o participación en esas decisiones administrativas y financieras. Lo que ella haga, esta máxima autoridad haga o decida, es de su absoluta responsabilidad. Y le corresponderá a los entes de control en su momento ejercer los controles pertinentes y establecer si existen las justificaciones o no existen las justificaciones pertinentes para respaldar una actividad, un viaje o un gasto como esto. No somos nosotros como pleno, no está dentro de nuestra potestad. Hay otro nivel de debate que concierne al Consejo de Participación Ciudadana, que está en este momento tratando de renovar parte del Consejo Nacional Electoral, aunque ya se le ha hecho caer en cuenta que el periodo de los consejeros ha concluido y habría que renovar a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero esto aparentemente no puede hacerse porque hay en este caso dos procesos electorales, o sí se puede hacer. Mi opinión es que se puede hacer. La norma establece claramente que no se puede interferir en el desarrollo de un proceso electoral y ninguna autoridad puede interferir en el desarrollo del proceso electoral. Pero no existe prohibición alguna respecto a que el Consejo de Participación Ciudadana pueda llevar adelante sus procesos de reemplazo como está contemplado en la ley. El problema está en que primero debieron haber cumplido o completado el proceso para reemplazar 2 consejeros y todavía no se ha realizado. Y no inician el proceso para reemplazar los otros 3 consejeros. Y ya para el mes de noviembre nuestro periodo completo ya está fenecido. Y estamos a 3 meses, a 2 meses aproximadamente, diciembre-enero, porque las elecciones es la primera semana o segunda semana de febrero, estamos a 2 meses de ya el desarrollo del proceso electoral. Estas son circunstancias que van a tener que ser analizadas por el Consejo de Participación Ciudadana. A nosotros no nos corresponde opinar, sino acatar la ley. Si hasta noviembre se ha completado el periodo, el concurso, y reemplazan a 2, bueno, es la ley. No existe, desde mi punto de vista, interferencia como que si fuera, la prohibición es expresa respecto a juicios políticos o a interferencia en el evento electoral. Pero en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que ellos están perfectamente respaldados por la ley para llevar adelante los concursos. Nos queda claro. Le agradecemos por estas opiniones. Gracias por la información, vicepresidente. A sus órdenes siempre. Buenos días.